soy César y os voy a hablar sobre el Renacimiento, que es un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental en los siglos XV y XVI y fue un periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Algunas de sus características son sus principales exponentes, que están en el campo de las artes, aunque también lo hubo en las ciencias, tanto naturales como humanas. Y la ciudad de Florencia, en Italia, fue un lugar de nacimiento y desarrollo de este movimiento, que se extendió después por toda Europa. El Renacimiento fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo, que determinó una nueva concepción del hombre y del mundo, y en esta nueva etapa se planteó una nueva forma de ver el mundo y al ser humano, con nuevos enfoques en las artes, la política, la filosofía y las ciencias, sustituyendo el teocentrismo por el antropocentrismo. Uno de sus historiadores fue Jules Michelet, fue un historiador francés y fue el primero en usar a mediados del siglo XIX en una de sus obras, publicada en 1855, el término Renacimiento en el sentido de un periodo histórico que acabaría desde el descubrimiento de América hasta Galileo, y lo consideró más importante por sus desarrollos científicos que por el arte o la cultura. Michelet lo atribuyó al Renacimiento unos valores democráticos opuestos a los de la Edad Media y precedente y un protagonismo francés. Otro de sus historiadores fue Jacob Burckhardt, que tuvo gran influencia en dar forma al concepto del Renacimiento, quien lo definió como el periodo entre el siglo XIV hasta mediados del siglo XVI. Burckhardt destaca del Renacimiento el surgimiento del espíritu individualista moderno que la Edad Media habría cohibido. Algunos cambios religiosos producidos durante el Renacimiento fueron una serie de procesos, los cuales eran concentración del poder político, guerras el infiel, crecimiento de los burgos, ataque al sistema feudal, auge del comercio y la industria, o cambios artísticos, etcétera. Y todos estos procesos se vieron marcados también por profundos cambios en la espiritualidad medieval. Y la principal innovación fue la recepción de numerosas ideas foráneas. Entre ellas, Occidente empezó a prestar atención a Aristóteles, un filósofo, bien sea leyendo directamente al griego o bien a través de los comentarios de los musulmanes Avicena y Averroes. El Renacimiento marca el inicio de la Edad Moderna, un periodo histórico que por lo general se establece entre el descubrimiento de América en 1492 y la Revolución Francesa en 1789, y que en el terreno cultural se divide en el Renacimiento, siglos XV y XVI, y el Barroco, siglos XVII y XVIII. Otros historiadores sitúan la fecha de inicio en 1453, caída de Constantinopla, o bien remarcan un hecho muy importante como la invención de la imprenta hacia 1440 aproximadamente. El término Renacimiento se utilizó reivindicando ciertos elementos de la cultura clásica griega y romana y se aplicó originariamente como una vuelta a los valores de la cultura
grecolatina y ante la contemplación libre de la naturaleza tras siglos de predominio de un tipo de mentalidad más rígida y dogmática establecida en la Europa medieval. Algunas obras de arte más conocidas del Renacimiento son la Gioconda de Leonardo da Vinci, el David de Miguel Ángel, la Última Cena de Leonardo da Vinci, el Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, la Creación de Adán de Miguel Ángel, la Bóveda de la Capilla Sistina de Miguel Ángel, el Nacimiento de Venus de Sandro Botticelli, el Juicio Final de Miguel Ángel. Algunos cambios históricos fueron que uno de ellos fue el humanismo, que es una corriente cultural que surgió en Italia en el siglo XIV y alcanzó su apogeo en el siglo XV y principios del XVI. Algunas de sus características son el rechazo de los principios del mundo medieval, ser humano como centro del universo, una estrecha relación entre arte y ciencia y el individualismo. Algunos cambios sociales fueron el desarrollo urbano, característico de los siglos XII y XIII. Recibió un nuevo impulso en el siglo XVI, pero sobre bases muy distintas. La burguesía que lo estimuló ya no era la misma que había constituido los primeros municipios.